Saludos, señores. Gracias por tributarnos su audiencia. Fafa, ayer el candidato presidencial del PLD, flamante aún, anunció la jefatura de su campaña en manos de Francisco Javier. Francisco Javier, que ha sido jefe de campaña de muchas propuestas presidenciales del PLD, ¿puede su presencia prestarse a lecturas diversas? ¿Significa esto la expresión de el inicio de acuerdos entre el candidato presidencial Abel Martínez y Danilo Medina? Oye, Danilo tiene un problema esencial. ¿Cómo propicia una activación de su partido que está enfrentado a dos cosas? A su derrota, la rendición de cuentas de 20 años de su partido y además a su división. Y por eso él ha acelerado escoger su candidato y propiciar la mayor armonía interna. Y tú no eres injusto ahí, porque él no puede acelerarlo, porque es que ya el PLD estaba en desventaja, porque Luis Abinader es candidato del PRM y Leonel es candidato de la Fuerza del Pueblo. Sí, pero el problema del domingo, un partido donde su presidente, el que ha sido presidente 3 veces, se va de ese partido y además está haciendo campaña para atraer a los dirigentes del partido matriz, crea una situación que debe ser enfrentada en el sentido de consolidar la expectativa de este lado y no dejar que él siga desmantelándotelo. La actividad de Leonel ha precipitado que el PLD se ponga a escoger candidatos para la formalidad. Mira que, insisto, no ha habido ninguna evaluación en el PLD. Danilo no tiene una idea de cómo evalúa su gestión. No tiene una guía para hacerlo, pero sí tiene una presión de que se le vaya a la gente. Entonces él tenía una presión para ver si la atenúa con el problema de escoger un candidato, porque eso le da una perspectiva distinta al estar solo defendiéndose. Por eso yo no tengo ninguna duda que el paso de Danilo es acertado, el de tratar de escoger un candidato, a ver si restaura una situación que está en desventaja ahora mismo, que es la actividad unitaria de lo que le queda en el partido. Él está bajo la presión de la competencia de Leonel o bajo la amenaza de los fiscales con las acusaciones a sus seguidores y a sus hermanos. Bueno, pero él está entre esas dos fuerzas. Sí, pero eso ya tienen 2 años casi enfrentándola, pero yo creo que incluso es la expresión de una audacia y una fortaleza que, a pesar de estar bajo el acoso del Ministerio Público, él sea capaz, primero, de hacer un proceso interno que lo convirtió a él en presidente del PLD, y en segundo lugar, impulsar desde la presidencia de la organización un proceso interno que concluye con la escogencia de su candidato presidencial. Pero, o sea, en vez de eso ser una debilidad, yo creo que es una expresión de fortaleza. No, es una expresión de inteligencia, no de fortaleza. Es de prevenir seguir debilitándose. Pero la expresión, oye, la fortaleza más importante que tiene un ser humano es la inteligencia. O sea, es inteligente su medida. Bueno, yo sí, no tengo duda de eso. Sí, pero de fortaleza, porque mira, Fafa, para hacer un análisis objetivo, ¿verdad? Si la gente tenía expectativa incluso de posibilidad de división, se realiza el proceso sin división. Él es presidente de la organización y sabido es que ha habido intenciones serias de involucrarlo, de vincularlo a procesos de corrupción. No lo han vinculado. Sigue actuando
como organización política en el marco de la normalidad de las organizaciones políticas, pues yo creo que lo que está demostrando es fortaleza. Sí, pero oye una cosa, yo estoy consciente que él está demostrando medidas de prevención y de defensa, porque hasta ahora no le han hecho una acusación directa, pero le tienen al jefe de seguridad y a su familia acusada en un juicio que no se ha iniciado. Cuando los juicios se inicien, tú vas a ver las posibilidades de que sean. Él tiene que temer la perspectiva de los juicios por un problema de prevención elemental, con todas las cosas que él sabe que se hicieron mal en su gobierno. Entonces, para mí, la tendencia de un fiscal que lo acuse, aunque sea lento y aunque el fiscal no actúe, tiene que ser un factor de prevención en Danilo, pero eso de evitar eso. Pero eso entra en el marco de la especulación. No, pero la especulación sobre una base real de que él no puede tener paz viendo su jefe de seguridad, sus hermanos y otros funcionarios en la lista de los que van a ser acusados, que esas acusaciones se invoquen en él. Es una tensión. La otra tensión es que Leonel lo arrincone llevándole a la gente. Él está entre esas dos presiones. Sí, pero bien, pero parece, primero ya se paró la hemorragia del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Difícilmente tú veas esa migración que... Ahora ha parado la hemorragia. Mira, tú sabes lo que dice la encuesta, que la vamos a ver ahorita. RD Elige, del grupo RCC Media, que entre los militantes de la Fuerza del Pueblo y los militantes del PLD hay una inclinación porque si van unidos, el candidato presidencial sea Abel Martínez, dice la encuesta. Esa es una proyección. Sí, pero esa es la proyección de la gente de Danilo. No, eso es los dos. No, porque en el fondo, tú te imaginas que Leonel se va y que termine apoyando entonces al candidato de lo que se queda. No, yo no he dicho que Leonel vaya a hacer eso. No, pero yo te pregunto. No. Tú ves la lógica. Porque está bien, pero esa es una especulación que tú haces, pero yo digo que hay una encuesta que dice que mayoritariamente los del PLD, en el orden de un 60%, favorecen que encabece la alianza sea Abel Martínez. Pero yo entiendo con mucha lógica ese planteo de los PLDistas. Es una forma de recuperar parte de su fuerza y privilegiar su propio candidato. Desde el punto de vista de la lógica, es inteligente predecir eso. Bueno, pero entonces están demostrando una fortaleza porque están construyendo un nivel de confianza en su proyecto. Yo no sé cómo tú concibes el término fortaleza, porque yo lo que te estoy diciendo es que no es una política de fortaleza, sino de prevención, de tratar de evitar. Sí, pero observa, porque ¿qué es una fortaleza? Bueno, cuando el cuerpo, el que sea, proyecta una imagen de entereza, de confianza, de valores positivos, de entereza, de confianza, de sanidad, de valores positivos. Entonces, es desde esa perspectiva que yo estoy analizando esto. Sí, pero... Ahora, si presenta depresión, debilidad, imprecisión, inseguridad, todos son elementos de un perfil de debilidad. Pero es verdad que en vez de dejar que el sentido negativo de su situación aflore, ellos han reaccionado con iniciativas positivas. La motivación real son dos. Primero, no pueden estar ajenos a que puede el proceso llevarlo a la cárcel, ni puede ignorar que el otro lo puede arrinconar. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Son los dos. Bueno, tú estás en ese plano de especulación, yo voy a entrar en este plano de especulación también. Danilo ya se olvidó de que eso era un peligro, porque él, igual que yo y que todo, está consciente de que ya eso no viene hacia él. Si yo estoy convencido de que a Danilo no se le imputará, él que tiene más informaciones que yo, que se reúne en una funeraria con el presidente Luis Abinader, que existe la posibilidad de que Danilo le apoye la modificación constitucional
que quiere hacer Abinader, que Danilo le apoyó la Cámara de Cuentas que quiso Abinader, lo que viene de una tradición de todas las iniciativas importantes del gobierno, Danilo se le ha apoyado en el Congreso. Entonces, él tiene que estar más seguro que yo de que a él no le va a pasar nada. No, él necesita evitar que le pase nada. Y eso es atenuando sus tensiones con el gobierno y precaviendo que Leonel se lo lleve. En ese orden, es que yo digo que es inteligente lo que está haciendo, porque él no está en una actitud de oposición. Ese encuentro en una funeraria de Danilo con el presidente, seguro que no fue un accidente. No, eso fue un acuerdo de encontrarse ahí. Y basado en eso se ha abierto un diálogo seguro, clandestino, en el orden. Y eso para Danilo tiene importancia porque es atenuar la amenaza de que, basado en los antecedentes de sus colegas, a él lo puedan involucrar. Y en ese orden yo digo que es inteligente porque él ha atenuado la presión fiscal y por el otro lado ha contenido el derroche de su antiguo socio, Leonel Fernández. No tengo duda, es inteligente lo que está haciendo. Bueno, pero entonces... Ahora, tú le dices que eso es fortaleza. Claro, es fortaleza. Así es. Y mira, siempre te lo he demostrado en lo... Yo te apuesto que con la escogencia, y esto es por un razonamiento elemental, con la escogencia de Abel, el PLD se fortalece. Por una sencilla razón, mira, la expectativa... Y yo te digo, su fortalecimiento... Oye, detiene un poco su deterioro, no es que se fortalece. No, se fortalece. Oye, se fortalece. Yo ni soy PLDista ni me interesa nada que ocurra en el PLD. Pero no reniegues de tu pasado. No, que no lo soy. Y ya, como tú no eres del MPD, porque el MPD ni existe. Yo no soy PLDista ni me interesa lo que ocurra ahí adentro en tanto no afecte la sociedad. Porque me decanté por defender solamente el interés social, no defiendo intereses de grupo y procuro, hago un esfuerzo por las reflexiones que haga no se vinculen a mis deseos. Si yo veo que al PLD le va a ir bien con eso, mi responsabilidad como comunicador que procura vincularse a la objetividad está en decírselo a la gente, en decirle eso como razonamiento. Y creo que eso lo fortalece y lo explico. Lo fortalece porque el objetivo de cada militante de una organización es llegar al poder con la organización. ¿Y dónde se sintetiza esa voluntad? En el candidato presidencial. Cuando el militante político ya tiene un candidato presidencial, entonces alimenta la esperanza con certidumbre de la posibilidad de llegar al poder. Entonces, eso es lo que ocurre con la escogencia de Abel Martínez. Se alimenta esa certidumbre. La militancia del PLD entra en ese horizonte aspiracional y comienzan a matarse por consolidarse, por unirse y por actuar en dirección a lo que quieren. Por eso que digo que es inteligente la medida que Danilo ha tomado, son inteligentes. Contiene el miedo. Y tú dices que es inteligente y yo digo, porque tú lo quieres derivar a vincular a Danilo a la amenaza. Y yo digo que al margen de todo eso, proyecta fortaleza a su organización y él. Quizás tú lo quieres derivar a un deseo. No es un deseo. Bueno, porque el PLD está en una crisis. ¿Por qué tú no quieres? ¿Por qué tú no quieres asumir? Pero oye, que ellos están en una crisis. Se le va un líder y le quieren llevar a su gente. Y por el otro lado le abren un proceso. En medio de esas dos vainas, es una medida inteligente acelerar la definición de su candidato, crear la fundamentación de que pueden echar hacia adelante. Y dos, al mismo tiempo que hizo eso, se encuentra con el adversario. Es decir, yo veo a Danilo actuando con inteligencia, que es lo que yo he dicho. Sí, perfecto, pero una cosa entonces no contradice la otra, porque tú puedes actuar con inteligencia y definir fortaleza. Mi punto es la fortaleza. Mi punto no es la inteligencia o la carencia de inteligencia. Mi punto estamos nombrando
con dos cosas distintas, Exacto, el mismo entonces, hecho. entonces tú le tú me lo llamas estás- fortaleza y yo digo que es inteligente. No, la inteligencia no tiene que ver con la concentración de fuerza. La concentración de fuerza es lo que sintetiza la fortaleza. Es que ese es el problema. Y solamente si la inteligencia es una variable que genera fuerza, una variable concurrente, puede mencionarse, porque ¿a qué tú le huyes? A descubrir que tiene fortaleza. Y te refugia en la palabra inteligencia para huirle a eso. Domingo. Eso es la muestra de un miedo tuyo. No, Domingo. Yo estoy reconociendo que ellos están contendiendo las dos fuerzas que lo estaban deteriorando. La amenaza de que lo acusen y la otra de que se lo destruyan. Y por eso es inteligente el adelantar la escogencia, y yo creo que eso es una realidad. Ahora, la perspectiva de ellos es otra cosa. ¿Tú ves cuál es la diferencia entre tú y yo, Fabio? Que el hecho de tú ser dirigente del PRM te impide descubrir la fortaleza de tu adversario porque le tiene miedo. No. Mientras que yo, que no me importa, la describo sin temor. No, es que tú favor. y yo coincidimos en un reconocimiento, pero lo caracterizamos en forma distinta. Tú como fortaleza y yo como una prevención inteligente. Volvemos, señor.